El Omega y el Emperador. Capítulo 4. Parte 2. El palacio de Jilin rebosaba de belleza ese día, pues cada Wen, cultivador y sirviente, se maravillaba con el paisaje que decoraba los pasillos con solo pasar. La emperatriz, desbordante en belleza y elegancia, era el ser más brillante que se había pasado alguna vez por Jilin. No había ni una sola alma que no pudiera creer en ello. Hermoso e impresionante, pasando con su magnífica figura ornamentada en túnicas de suaves colores y bordados de oro puro, pero sobre todo, seguido por su séquito, conformado con los cultivadores más capaces, el consejero más sabio y los sirvientes más eficientes. Solo lo mejor para la emperatriz, lo mejor para el amor del emperador. Lan Wangji no se sentía así. ¿Qué había hecho? No importaba cuánto caminara y se moviera por los pasillos, los jardines y salones de ese palacio. Ese grupo de sirvientes le perseguían donde fuera, tal como se esperaba que hicieran. Lan Wangji no podía acostumbrarse, aunque lo intentara. En sus tiempos en Gusulan no tenía un séquito. Había sirvientes que lo atendían, sí, pero con las limitaciones esperadas hacia el príncipe que gustaba de su privacidad, su espacio. Pero Lan Wangji no estaba preocupado por eso. Su incomodidad hacia ello fue olvidada por aquello que había molestado su corazón desde esa mañana. Aceptó el trato del emperador. ¿Cómo había podido hacer algo así? No importaba que Bichen le buscó felicitar por engañar al emperador con esa distracción, o que a Qin y Xiao Shichen, en el límite de sus palabras, le dijeron que no había mejor manera de conocer a su marido que su paso de valentía para permitirle cortejarlo. Lan Wangji no podía creer en ninguna de esas palabras. Lan Wangji había cavado su propia tumba, permitiendo que ese demonio sintiera que ya lo había atrapado. No importaba en qué había pensado en ese momento, o lo tonto que fue cayendo en la trampa de ese alfa. Si quería acabar con ese hombre, no podía volver a ser tan estúpido, ni mucho menos permitir que su aroma ni su supuesta sinceridad lo hicieran bajar sus defensas. Por los dioses del cielo, Lan Wangji no podía caer tan bajo a actuar como un omega hormonal. Lan Wangji era ciertamente un omega, pero uno que jamás se dejó llevar por las feromonas de un alfa como un estúpido chiquillo. El día siguiente se había despertado para encontrarse con el primer regalo que el emperador le había mandado. Un hermoso separador de libros, tallados en madera de agar, con la forma de un juquín, que mantenía la forma de las cuerdas y patrones de nubes similares a su Wangji, mostrando el trabajo cuidadoso del artesano. De una de las esquinas, una cuerda colgaba, con dos cuentas de jade brillante, una celeste y una blanca, y al final una borla plateada, manteniendo la elegancia del regalo. El emperador espera que este regalo sea de agrado de la emperatriz, había dicho Xiao Shichen, cuando le entregó con una sonrisa en la pequeña caja blanca con estampados de nubes. Incluso en eso, el emperador se había esforzado. Lan Wangji no sabía qué hacer, y mucho menos sabía dónde esconder toda la vergüenza que el hecho de pensar por un segundo lo mucho que le gustó ese regalo. No debía pensar así. No debían gustarle las tonterías que ese emperador caprichoso le daba o hacía por él. Tan solo era una cortina de humo para que Lan Wangji desistiera de su idea de matarlo y cayera en la trampa como un estúpido. No, Lan Wangji no era igual. Él jamás cedería ante ese alfa, incluso aunque le regalara cielo, mar y tierra. Lan Wangji no iba a caer. No le daría ese gusto a ese niño caprichoso. Alteza. Fue el llamado de Xiao Shichen lo que detuvo los pasos de Lan Wangji. Con cuidado,
El Omega se giró, tanto como las ropas le permitieron, mirando al cultivador que se había colocado a su lado. El Omega cultivador sonrió gentilmente y habló. Este guardián pide permiso para hablar. Concedido. Este guardián lamenta de verdad detener su trayecto, pero tal como nos pidió, este guardián descubrió en la cocina que el emperador vendría al Salón del Trono a estas horas. Puede que esté por aparecer por este camino, o que ella se encuentre dentro. Así que el Salón del Trono. ¿Hay algún motivo en especial por el cual el emperador trabajará aquí? Este cultivador responde. Hace más de 3 semanas, antes de la boda de Su Alteza y Emperador, Su Majestad, mandó a una campaña para unos asuntos de revisión a la ciudad de Yi. Hace unas horas la campaña volvió. Lan Wangji no sabía por qué. Tal vez un error propio o un efecto de la luz. Pero ante las últimas palabras, Lan Wangji pudo jurar ver un leve y frágil sonrojo en las mejillas de Xiao Shichen. Ya veo. Entonces las puertas de la sala del trono se abrieron, revelando a un alfa vestido de negro y rojo, con las túnicas de un general de Jilin. El alfa, por el leve aroma pudo deducir Lan Wangji, era bastante alto, manteniendo una postura erguida. Llevaba una espada a la espalda y un batidor de cola de caballo negro en el brazo, similar al de Xiao Shichen. Pero lo que Lan Wangji notó más fue la mirada fría, que combinaba también con su aspecto orgulloso y distante, la misma que se había encontrado con ellos de manera casi inmediata. Entonces una voz llenó la sala. Hola, Shichen. Así que no era Lan Wangji a quien miraba, sino el gentil Xiao Shichen, que de inmediato le saludó con un brillo en los ojos que Lan Wangji no había visto desde que conocía a ese calmado Omega. Shichen. Y el hombre, con al parecer una mirada llena de interés, caminó hacia ellos respondiendo el saludo. El alfa de repente recordó el lugar en el que se encontraba, y con un aspecto al parecer un poco nervioso, después de notar frente a quién estaba, el hombre hizo una reverencia, presentándose cortésmente ante Lan Wangji, con la presencia y el honor que solo un gran cultivador podría tener hacia su emperatriz. Song Lan, nombre de cortesía Song Shichen, se presenta ante la emperatriz. Es un honor para este cultivador estar ante su presencia. Este cultivador servirá fielmente a la emperatriz, tal como el emperador, y espera que su nuevo hogar sea de su agrado. Esta emperatriz acepta sus saludos y sus servicios. Aceptó Lan Wangji, permitiendo al hombre levantarse. Lan Wangji miró a ambos cultivadores. Vio la ansiedad y la emoción reflejadas en sus ojos ante la presencia del otro. Entonces Lan Wangji habló. Joven maestro Xiao. Sí, Su Alteza. ¿Hay algo que desees decir? La vergüenza se apoderó de Xiao Shichen, espolvoreando sus mejillas de carmín. El gentil Omega bajó la mirada, dejando que la sonrisa tímida bailara entre sus labios. Suavemente, con una mirada atrapada por la duda, Xiao Shichen habló por fin. Este cultivador se disculpa con la emperatriz por su atrevimiento, pero este cultivador quisiera saber si la emperatriz podría permitirle hablar con un amigo de hace tiempo. Solo será un segundo, Alteza. Lan Wangji miró a su guardián, siempre entregado a su trabajo, siempre respondiendo a las pocas preguntas de Lan Wangji. Había una brillante emoción en los ojos del Omega, y Lan Wangji recordó el significado de esa mirada. Lo había visto hace mucho tiempo atrás, no en un Omega, sino en un Alfa, para especificar en su hermano. En aquellos tiempos, cuando su hermano conoció a un Omega, que vino como parte del séquito de un príncipe, que fue a estudiar a Gusulan,
y su hermano se encontraba más emocionado que de costumbre. Ve con él, joven maestro Xiao. Bichen, la dama Luo y la dama Qing cuidarán de mí. Estaremos en la biblioteca antes del atardecer. Toma el tiempo que necesites. ¿De verdad? Muchas gracias, Alteza. Y la hermosa sonrisa del Omega solo confirmó la teoría de Lan Wangji. Xiao Shichen hizo una reverencia y, siguiendo los protocolos a pesar de su emoción, habló. Entonces este guardia pide permiso a la emperatriz para retirarse. Concedido. Lan Wangji no tenía duda alguna. Caminando presuroso y alegre, Xiao Shichen fue a su encuentro con Song Lan, quien, siguiendo el ejemplo del Omega, reverenció a Lan Wangji y habló. Este cultivador se disculpa con la emperatriz por robar a su guardián. Este cultivador lo regresará tan pronto como pueda. Tal vez parecía un hombre serio y frío, pero Lan Wangji podía ver en él el reflejo de su hermano en sus memorias, cuando llegó a Gosulan al lado de Jin Wangyao. Esta emperatriz le perdona. Tomen el tiempo que necesiten, pues esta emperatriz no se molestará. Ellos necesitaban de ese tiempo. Lan Wangji lo comprendía perfectamente. Estos cultivadores agradecen a la emperatriz. Y así, ambos se marcharon por el camino contrario, con la risa de Xiao Shichen y el silencio cómplice de Song Lan. Con un sentido de satisfacción, Lan Wangji giró, tomando el camino contrario, en dirección al jardín, seguido por el séquito que le ayudó con las túnicas para liberar su nuevo trayecto. Entonces el sonido de voces emocionadas llegó a Lan Wangji. ¿Vieron la emoción en Daoshan Xiao? Es tan lindo cuando sonríe así. Y Daoshan, tan rápido cuando lo vio, vino a él. Ah, de verdad se ven tan lindos, declaró una doncella. Claro que sí, Daoshan Xiao es el más lindo y Daoshan Song es el más apuesto. Son el equilibrio perfecto para el otro, presumió con alegría aquí. No hablen de otros a sus espaldas, menos de un matrimonio tranquilo. Finalmente habló Lan Wangji. La idea de escuchar hablar a los sirvientes de las vidas de otras personas le incomodaba de sobremanera, no solo por las reglas que guiaban su corazón, sino también por la vergüenza de escuchar sobre romances entre pasillos. Su orden hizo que los sirvientes se disculparan. Estos sirvientes se disculpan con la emperatriz. Eso no volverá a pasar, aunque estos sirvientes lamentan decirle a la emperatriz que está en un error. ¿Un error? Sí, Daoshan Xiao y Daoshan Song no son un matrimonio, lamentablemente. Oh, así que aún no. ¿Están comprometidos? Tampoco, Alteza, solo son buenos amigos. Aunque si Su Alteza lo notó, significa que tenemos razón. Ellos realmente muestran estar enamorados. Ah, Xiao intentó reprender a Qing. Pero es verdad, se ven tan bien juntos. Lan Wangji dejó de prestar atención a sus comentarios. Así que no estaban juntos. Era una verdadera lástima. Una pareja que se veía tan bien y al parecer tenía sentimientos correspondidos el uno por el otro, que ni siquiera hablaba de planes de matrimonio o relación, era algo triste de ver. En sus tiempos en Gosulan, cuando su hermano llegó con la sonrisa más alegre y el brillo más radiante en sus ojos, abrazándolo y diciéndole que no solo había encontrado a su persona destinada, sino que se casaría con él, Lan Wangji se sintió tan feliz por su hermano. Y entonces, el día de la boda llegó, junto con Jin Wangyao vestido en carmín. Fue una verdadera fiesta de matrimonio, no como la suya, porque los ancianos habían festejado por el rey, porque Gusu se pintó de rojo, pero sobre todo por Jin Wangyao, porque el Omega gentil
dulce e inteligente que mostraba su adoración y amor infinito por Lan Xingchen, hizo que los días en el reino se llenaran de alegría. No había persona que no amara a la reina de Gusulan. No había sirviente que no hablara de lo amable y humilde que era con cada uno, de lo considerado que era recordando los nombres y posiciones de todos ahí, y sobre todo se interesaba en la educación de los discípulos, el bienestar del pueblo, y aunque Lan Wangji no podía decirse amigo cercano del Omega, podía decir que Yin Wangyao se ganó parte de su cariño, porque el Omega era tan bueno con su hermano, con el reino y también con Lan Wangji, siempre preocupándose por si estaba bien, interesándose en sus gustos, aconsejándole sobre este matrimonio. En el momento que la noticia de su compromiso con Wei Wuxian llegó a él, por un instante envidió tanto a su hermano. Él había logrado, a pesar de las dificultades, su final feliz. Con el Omega que amaba, con su persona destinada, justo como las leyendas de Gusulan dictaban, porque no importaba que el cielo no había bendecido a Yin Wangyao con el don de la fertilidad. Lan Xingchen lo amaba sobre todas las cosas, y aunque el destino les había llevado al pequeño Qingyi en una canasta llena de esperanza y felicidad, nadie pudo atreverse a romper a esa hermosa familia. Y Lan Wangji fue muy feliz por su hermano, por Yin Wangyao y su pequeño sobrino. Lan Wangji hubiera deseado algo así: un matrimonio por amor, un camino elegido por sí mismo. En sus tiempos de infancia, Lan Wangji alguna vez pensó en esa posibilidad. Pensó que amor y matrimonio podían estar entrelazados como el destino con los corazones. Pensó realmente que algún día alguien estaría ahí para Lan Wangji cuando llegara el momento. Ese alguien lo cortejaría de forma gentil y seria, un elfán tranquilo, maduro, que comprendiera la forma de ser de Lan Wangji y fuera tan compatible con su naturaleza. Entonces, ese alfa le vestiría de rojo y le llevaría una vida cargada de felicidad y paz infinita, viviendo al lado de alguien como él, alguien que compartiera sus ideales y valorara sus opiniones, alguien que no le viera como un Omega más. Pero eso ya no era posible, a menos que el emperador cumpliera realmente su promesa y él soportara esos 3 meses en Jilin. Si podía volver a casa, podría estar en paz y tal vez, solo tal vez, encontrara su complemento, el único ser que amaría para toda la vida, el único que sería dueño de su cinta de regulación y corazón, su compañero de cultivo, su alma gemela, su destinado. Solo esperaba en silencio que el destino de Xiao Shichen y Sun Lan tomara más el ritmo del hermoso matrimonio real de Gusulan y no del matrimonio imperial. Suficiente. Lan Wangji debía dejar de pensar en tonterías. Mirando al consejero que prestaba atención a las orquídeas blancas a su derecha, Lan Wangji pensó que era hora que dejara de cargar todo el trabajo de explicaciones que había dado a Xiao Shichen y al fin le otorgara un poco de él a Nie Huaizhan. Joven maestro Nie. Nie Huaizhan brincó de inmediato como un conejo asustado. Su abanico de estampados de bambú cayó al suelo justo en el momento que su rostro se contrajo ante la sorpresa. Justo como Lan Wangji recordaba, el muchacho que de inmediato, olvidando su amado abanico, hizo una reverencia con la disculpa derramándose de sus labios. Este consejero se disculpa con la emperatriz. ¿Hay algo que este consejero pueda hacer para ser perdonado? Lan Wangji suspiró de forma imperceptible. Su intención no era asustar al chico, ni mucho menos recibir disculpas. Era natural que, al no hablar más que para lo necesario, el Omega vestido de gris y carbón no pensara que sus servicios fueran requeridos, al menos no por el momento. Lan Wangji se giró a él, siendo abrazado por el silencio del séquito,
que al fin dejó el tema de Xiao Shichen atrás, y entonces, con la calma y gracia que solo Lan Wangji podría mantener ante el muchacho, que al fin pudo recoger su abanico, habló. Esta emperatriz tiene entendido que llevas bastante tiempo en el palacio. Sí, Alteza. Este consejero lleva 4 años sirviendo al emperador. Entonces esta emperatriz desea que le muestres las áreas administrativas del imperio que realmente puede visitar. Con gusto, Su Alteza. Este consejero le mostrará los salones del consejo. Perfecto. Si Lan Wangji quería realmente estudiar a Wei Wuxian, tenía que ver por sí mismo este palacio y su función. Él era ahora la emperatriz. Incluso en el mundo tradicional y desigual en el que vivían, la emperatriz tenía derecho de ver y aprender del funcionamiento de este palacio, y sobre todo del imperio. No era algo malo, se dijo Lan Wangji, cuando Nie Huaizhan guió el camino hacia el lado sur de los terrenos del palacio. Lan Wangji no podía pensar en lo incómodo que a veces era caminar en esas ropas, o lo vergonzoso que era recordar los acontecimientos del día anterior. ¿A quién le importaba el trato del emperador cuando tenía todavía un gran camino por recorrer? Debía investigar, analizar su situación, pero sobre todo, si Lan Wangji quería vencer a un enemigo como Wei Wuxian, el gran edificio que apareció ante sus ojos, o solo unos cuantos minutos caminando, podría ser un elemento más para conocer a su enemigo. Después de todo, era el emperador. Tenía más de 1000 personas trabajando en este palacio, por lo que Lan Wangji ya había visto, y no tenía duda alguna que la parte central de todo este sistema tan solo podía encontrarse en el lugar donde servían y trabajaban las personas que conocían este lugar mucho mejor que solo el séquito. Y nada mejor que conocer a los ancianos que le dieron el trono a Wei Wuxian. La gran sala ancestral, como estaba escrito en el tablero decorado en oro sobre las puertas carmín, se abrió ante los ojos de Lan Wangji, como el edificio magistral que era. Como el hijo de una familia prominente, Lan Wangji recordaba lo necesarias que eran estas salas, pero sobre todo que tendría sentido que el salón que trataría los asuntos principales entre comercio, agricultura, cultivadores registrados, historia y demás fuera tan grande como podía imaginar. Los asuntos generales que involucran la administración del imperio son tratadas aquí. Cuenta con 170 personas divididas en 10 áreas diferentes, así que cuando algo realmente serio es encontrado, pasa a manos del consejo principal, quienes lo dividen por un nivel de urgencia para ser atendido por los ancianos y el emperador, tan rápido como son encontrados, explicó Nie Huaizhan, mientras sus pasos se suavizaron para mostrarle cada aspecto. ¿El emperador viene aquí? No con frecuencia en realidad, solo si algo puede salir mal o necesita corroborar un hecho. Las personas que son más fáciles de encontrar por aquí son los concejales, los cultivadores encargados y algunos sirvientes. Es de hecho un área bastante restringida debido a su prioridad, pero la emperatriz puede venir cuando quiera. Es una orden del emperador. Wei Wuxian en verdad era demasiado confiado, o un estúpido. No importara cuánto dijera de sus intenciones o su sinceridad ante todo. El dejar que un extranjero que podría tener cierto resentimiento contra él ingresara a este lugar podría ser bastante ingenuo. El dejar atrás sus cuestiones personales con el emperador le hizo pensar algo razonable. Debía ser cuidadoso. Intentar alterar el orden de los asuntos de esta sala no era arruinar a Wei Wuxian, sino más bien al mundo de la cultivación. Lan Wangji no debía meterse con los asuntos de tratados en esta sala, pero siendo el punto de atención de los trabajadores, cuando sus pasos le llevaron al centro del lugar, Lan Wangji recordó su verdadero motivo para estar aquí. Estos cultivadores saludan a la emperatriz. Serviremos fielmente a su Alteza Imperial. Lan Wangji podía olvidar un poco las reglas.
solo un poco. Disfrazado de una emperatriz fiel a su marido, Liang Wanyi intentaría recordar las normas de su trato, buscando guiarse por sus verdaderas intenciones sin ser descubierto. Era la emperatriz, por ley de los hombres y los dioses, el consorte del hombre más poderoso del mundo de la cultivación, a quien se le había dado permiso de estar aquí. Después de todo, Wei Wuxian había dicho adaptarse, ¿no? Versión realizada por Annie Grace.